Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CCE. Regresamos en este rumbo de la mañana después de esta entrevista histórica. Esto es histórico, la primera pareja de esposos en el Congreso. Eso nunca había pasado. Y del rumbo. Y del rumbo. Y vaina, ¿dónde era la primicia aquí? Para los perros que no tiran y los gatos que no. A Dios que los bendiga a ambos siempre. Sí. Amén. Vamos ahora con el comentario de geopolítica que Víctor me ha prometido que a partir del domingo viene enfocado en su área de expertise. El hombre que matan ese, que apareció en Matorral, que se cayó en un helicóptero. Geopolítica, porque ya de política local se ha hablado mucho. De Netanyahu. De la Autoridad Nacional Palestina, cuando era Yasser Arafat. Sí. ¿De acuerdo, profesor? Sí, lo limpian el pico. Vamos a ver de siempre qué tenía un turbante, una vaina pero era como de jugar ajedrez, el de él. Y él tenía como un tablero, tenía como un pico. Tenía un pico. Eso fue un gran hombre. Vamos. Señores, bueno, Ya, el día de ayer, en la semanal, el presidente de la República Lo mató Charón. hizo algunas aseveraciones y sobre todo en seguimiento o en consonancia a lo mismo que había dicho el día anterior en su discurso de triunfo por los resultados de las elecciones y haber ganado las elecciones a nivel presidencial en primera vuelta. Y de las cosas que el señor presidente ha señalado es que él va a convocar al diálogo nacional, a todo el liderazgo político del país para discutir temas como reforma constitucional y el tema de la reforma fiscal. Esto tiene muchos aspectos que hay que analizar los distintos ángulos. Y uno de ellos es, que podríamos citar, poner sobre la mesa, es el caso de que el presidente sigue con el olfato perdido. Cuando él inició su gobierno, en su primer mandato, que aún no culmina, él inició hablando de reforma constitucional y hablando de 13 mesas de un diálogo nacional. Basta con ver lo que nos revela aquí algunas cuestiones Juan Miguel Castillo Pantaleón, de cómo son la metodología de trabajo con los diálogos que él convoca, pero todos sabemos que esas 13 mesas del diálogo nacional que convocó el presidente fracasaron por falta de metodología. De hecho, los convocados llegaban y no había ni siquiera un orden temático de qué era lo que se iba a hablar, no había nada. Nos sentamos aquí a hablar a perorata. Eso fue así. Ahora, cuando el presidente insistió en reforma constitucional para un ministerio independiente y 13 mesas de un diálogo nacional, lo hacía en medio de la realidad del país, de las embestidas económicas que estábamos todos atravesando por la inflación, las medidas restrictivas del Banco Central y lo que estaba suponiendo el reinicio de la economía tras haber estado en cuarentena a razón de la pandemia. Y mientras él insistía en reforma constitucional, nosotros no teníamos cómo confrontar los efectos de esa inflación. Había una agenda díscola, disociada entre el interés y la preocupación colectiva y lo que el propio gobierno planteaba en ese momento. Y eso se dio cuenta el presidente ya mucho a posterior, porque ya la realidad en ese momento no le estaba graficando en posicionamiento a él y la insatisfacción popular subía permanentemente porque, insisto, en lo que la inflación nos comía, él hablaba de 13 mesas de diálogo y reforma constitucional para un ministerio público independiente. Pero resulta que todos los economistas al día de hoy señalan la gravedad en la que está la economía de la República Dominicana. Todos los indicadores
que inciden, de las dinámicas de la economía que inciden en el Producto Interno Bruto, todos, menos turismo, están en negativo de hace 3 años. Y eso viene entonces un nuevo gobierno, tiene él que replantearse cómo debe orientar el Estado para un segundo mandato. Y el señor insiste en una reforma constitucional que nadie le está pidiendo. Aquí, si el problema acontece mucho, como con lo que pasó con lo del canal en Haití. Mientras el problema estaba que no estaban sangrando un río, él cerró el portón de la frontera. Esa fue la solución. Ahí están los resultados. El sector quebrado, el sector productivo, industrial, exportador hacia Haití, la remesa al suelo, el dólar subiendo porque los haitianos pagan en dólares, había que hacer la moneda, y el canal en su buena para allá. Así las soluciones. Entonces usted tiene ahora un contexto de que la economía, todos los indicadores, insisto, peor no pueden ser. Los gastos corrientes del gobierno sobre el 85%, 85 pesos de cada 100 van a gasto corriente. No hay dinero para mantener la dinámica productiva del Estado. No hay inversión pública en infraestructura al desarrollo. El gobierno está tomando prestado para pagar intereses de otra deuda más vieja. Y el señor me está hablando de reforma constitucional, de que su gran legado es hacer lo que dice la ley, porque usted no tiene que reformar nada para salir de ahí. Cuidado si a usted lo que le incomoda, él nunca jamás que dice ahí, que eso está impuesto ahí. Yo he condenado ese texto ahí, porque eso fue una ocurrencia de Danilo Medina. Eso no fue consenso en ningún contexto político con ningún actor político del país. Y estaría de acuerdo con que se quite. Pero el tema es que usted tiene que reformar para dejar un legado de que usted no va. Porque también su propia palabra, insisto, es un guión que ya lo conocemos, que curiosamente en el mundo de la comunicación política, Mauricio Bengochea es la antítesis de Joao Santana, y aquí está aplicando el mismo librito Joao Santana. Yo quiero saber de qué él va a vivir después que salga de aquí, aunque no le va a ir muy mal, ya él tiene con qué retirarse. Pero el tema está en que tú tienes aquí otra realidad. Mientras él anda díscolo entre la necesidad del pueblo y sus apetencias personales políticas, pues entonces tú tienes un contexto que tú vas a llamar a un diálogo nacional, a un diálogo político. ¿Con cuál actor político? Con lo que tú le acabas de destruir todas sus estructuras dirigenciales, con lo que tú acabas de doblegar en materia económica, con lo que tú acabas de burlarte de esos actores políticos, hasta mancillando la propia Junta Central Electoral, con los actores políticos que a candidatos tú se lo compraste a precio de vaca, de mercado, como mercado persa. Con eso usted va a sentar. Yo no creo que, por lo menos del lado del presidente Fernández, sea tan genuflexo como Abel Martínez, por ejemplo, de que por temores a una auditoría en su alcaldía en Santiago de los Caballeros haya sido tan pusilánime de que lo haya llamado para felicitarlo ahí mismo en caliente, solo con el pantallazo del primer boletín. Y público. Entonces, y haciéndolo público, sin consensuarlo con nadie. Después de las atrocidades que aquí se vivieron en el ejercicio del día de las elecciones, era tan necesario haber llegado a ser, como he insistido de febrero, tan grotesco, tan burdo. Con eso es que usted va a ir a sentarse a dialogar, ¿qué? Con el precedente también que ya se tiene, en función de los demás diálogos que usted convocó en un momento dado. Entonces, yo llevo mi tiempo aquí. Rétele el tiempo que usted hizo el preámbulo. Exacto. Entonces, la cuestión está en que para generar un diálogo político, para generar un contexto de armonía como necesita el país, y está bien que el presidente llame a eso. Es correcto que él llame a eso. Él inició su mandato haciendo ese ejercicio con el liderazgo político del país, se puso por encima de ello. Pero el que quedó por debajo fue usted mismo, solito. Entonces, después de haber sido
tan grotesco, usted no necesita a nadie. Usted tiene ahí un Congreso al libre, al todo el por ciento que usted necesita para imponer lo que usted quiera. Dele para adelante. Promueva lo que usted tenga en su cabeza. Pero yo dudo que usted tenga capacidad y calidades por su propio accionar y por su propia tergiversación, su propia realidad, de poder convocar a un diálogo político honesto en este país, ya que a usted le gusta tanto el término. Porque mientras nosotros estamos padeciendo de la delincuencia, de falta de servicios públicos, de toda la naturaleza que ya conocemos, la mediocridad que ha sido esta administración y que ahora hemos repetido la misma mediocridad más para adelante, pues entonces yo entiendo que no es necesario que usted convoque a nadie para hablar nada, porque nada se habla inclusive cuando usted convoca. O sea que vamos a darle ese compás, vamos a ver qué es lo que usted va a prometer, vamos a ver cuáles son los textos que usted va a someter, pero solamente no pierdan de vista que usted es el rey de la abstención de las elecciones dominicanas. Y si no tiene el sustento social, y como pasó inclusive con la candidatura a senaduría del Distrito Nacional, usted se quedó hasta sin los poderes fácticos e influyentes de este país por seguir empecinado hasta con figuras como Guillermo Moreno.